Hola, hoy en este vídeo vamos a hablar de los litros en la tabla de surf. Esto va a ser metido en el apartado Hoy hablemos de tablas de surf, que ya hice uno. Hablemos de FOA en las tablas de surf y ahora hablaremos de los litros. Bueno, pasamos ya al vídeo y espero que les sirva. Bueno, aquí tienen dos botes, uno dentro con agua y colorante de leche, un poquito de colorante de cocina para que se viera amarillo y no se pudiera ver bien en el vídeo. Y el grande está vacío, ¿no? Y aquí tenemos esta pieza con un cúter que la trabé en el medio para poderla introducir bien en el agua. Lo vamos a hacer de dos formas. El principio de Arquímedes dice: afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado. Vale, hasta ahí lo tenemos claro, ¿no? Entonces tenemos aquí un elemento y el líquido. Entonces ahora lo vamos a introducir y el líquido que sobre va a ser el volumen de esto, de esta madera. Lo imaginamos como si fuera una tabla, ¿no? Entonces lo vamos a introducir aquí. A colocarlo bien esto aquí, a ver si no se nos suelta. Lo metemos hasta el fondo y lo sacamos. Vale, lo ponemos aquí para que se vaya secando. Sacamos este de aquí, que ya no lo vamos a usar más por ahora. Y el líquido que queda aquí, que ustedes ven, eso lo miraríamos y ese sería el mililitros, el volumen de la tabla. De la tabla de madera que metimos, imagínense una tabla de surf. Ahora lo vamos a hacer de otra forma. Es que la medida no va a dar. A ver, hay que hacerlo con algo más pequeño. Paramos un momento. Vamos a hacerlo con esto, con la llave, con el dado este, que es un dado pesado y... Vale, entonces esto lo introducimos aquí en el recipiente grande. Vale, y ya vemos que es más alto que lo que vamos a introducir. Entonces buscamos algo con que presionarlo en el medio y sería así. Lo ponemos, pero primero medimos lo que hay. Y lo que hay nos dice que hay. Aquí lo pone. Deja mirarlo por aquí. ...700 mililitros... un poquitito más, 710 puede ser... no, 700 mililitros... nivelado lo que hay de líquido aquí. Entonces vamos a introducir el dado. Vale, lo vamos a introducir aquí. Y esto ha subido casi a 800. Vamos a ponerle que ha subido un 60 mililitros. ¿Vale? Entonces podemos decir, si esto estuviera más detallado, la regla esta que tiene aquí el bote, entonces podríamos decirlo más detalladamente, pero solo pasa de 600 a 700, de 700 a 800 y hay una rayita. Entonces más o menos ahí calculamos que esto tiene 60 mililitros de volumen. Vale, entonces con esto ya acabamos este apartado. Esto lo podemos quitar de aquí. Tiramos eso ahí, esto aquí. Esto lo secamos bien para que no se nos estropee. Lo metimos en agua. Y listo. Ustedes han visto que en sus tablas ahora aparecen 3 medidas y en litros, ¿vale? Esas medidas que ustedes ven en las tablas en litros suelen ser sacadas por los ordenadores, por los programas de diseño por CNC, para las máquinas de CNC, para pasarlas por CNC. Entonces pasaron de 3 medidas a que la gente se centrara en una. Vale, ahora verán en una pizarra de una forma media así como lo hice yo. Eso ya haremos, lo que pasa es que yo todavía no tengo tiempo de hacer eso
con el Office hago una hoja y lo explico bien para que lo entiendan, pero aquí en la pizarra van a entender con una medida, que es el largo, después van a ver al lado otra columna, donde van a ver el ancho de la tabla, y en el otro van a ver la columna del volumen, van a ver la columna del volumen de la parte más gruesa, que siempre suele ser el centro, es el centro, ¿vale? A veces un poquito más adelantado, ¿vale? Eso es lo que van a ver ahora. Entonces ustedes ahí, en las tres, ven que aquí solo tengo una medida en el primer bloque, y en el otro set solo tengo medidas de 18 a 19. En el volumen sí es más completo porque es de 2/1/8 más o menos hasta 3. Para las tablas normales está bien, ahí lo puedes abarcar todo. Pero tú empiezas de 18, todas las que ven de 18 hasta 19, después de 19 a 20, y ya se están haciendo tablas hasta 21. ¿Vale? Entonces ustedes imagínense todas las combinaciones que tienen que hacer, lo que ustedes ven en la pizarra, con un 5-10. ¿Cuántas tablas tendría que tener el dueño, el propietario de la tienda para abarcar todas esas medidas? Entonces lo centraron todo en los litros. Pero, ¿qué pasa? El cliente no puede comprobar los litros si no tiene una piscina grande, como lo que yo acabo de hacer, donde esté medido bien los litros que tiene de capacidad esa piscina, o una piscina llena y otra más pequeña vacía, donde introduces la tabla y el líquido desplazado medido, esos son los litros de la tabla una vez acabada. No antes, como te dan las medidas, porque la medida que te da la máquina es antes de empezar a shapear. Si tú tienes una máquina que a lo mejor tienes que regular o no están reguladas y dejas un poquito más de margen para tú después trabajar, ellos te van a dar esa medida, esos litros de ese grosor, no lo que tú le quites después. Y después viene el proceso del laminado. ¿Qué fibra le has puesto? Si es un laminado ligero. Las variaciones son pequeñas en esos casos, pero son todas variaciones que tú vas acumulando. Después en el lijado no hay tanta variación, porque el lijado será muy poco, puedes apurar mucho el lijado, pero es más o menos así. Pero después tienes otras variaciones, quillas de plástico, quillas más ligeras, todos son pasitos que vas acumulando en la variación de los litros de la tabla. Pero sin embargo, lo único que puede variar en una tabla después de las medidas que te han dado es el grosor, porque le hayas echado un poco más de cera. Eso es lo único que te varía después y lo puedes seguir comprobando. Sin embargo, los litros no. ¿Vale? Yo ahora les voy a pasar y les hablo desde la pizarra para que ustedes vayan viendo y vayan entendiendo más o menos lo que les quiero explicar. Aquí pueden ver, como les dije, ves el 5-10 y las medidas, la segunda medida que es el ancho, la tengo marcada desde 18 hasta 19, ¿vale? Y el grosor, como les dije, desde 2/1/8 hasta 3, como ven ahí, ¿vale? Entonces ustedes empiecen 5-10, 18, 2/1/8, ¿vale? Esa es una combinación. Después 5-10, 18, 2, 3, 16. Y así vas pasando con el 18 todas esas medidas. El 3 nunca, porque nunca vas a meter una tabla 18, 3, pero 2,5 hasta 2,5 más o menos. ¿Vale? Entonces sigues con 5, 10, 18, 1/8, como ven ahí. ¿Vale? 18, 1/8 y 5, 10. ¿Vale? Perdonen como por las imágenes, pero es para que lo entiendan. Entonces aquí nos separamos un poquito. Igual se falla la imagen. Entonces ven, las combinaciones que vas haciendo son una cantidad inmensa para tú abarcar esas 3 medidas que antes te pedían los clientes, porque la gente a veces decía un 16avo y un 16avo son milímetros y pensaban que una tabla por 16avos no le iba a ir o algo de eso, ¿sabes? Pero después tú le explicabas que era un 16avo y no lo entendían, no lo sabían reflejar en medidas. ¿Vale? Porque tú después eso lo puedes pasar en centímetros y ya milímetros lo puedes entender. ¿Vale? Pues ahora pasamos a la mesa. Espero que hayan entendido un poquito más lo de los litros en las tablas y así sepan cómo se mide y todo eso, ¿vale? Por eso yo en los litros, yo digo que es una medida que cuando me la piden lo miro en el ordenador, porque ha habido tablas que yo he medido a ver si coincidían los litros y nunca coincide con lo que sale en el ordenador, ¿sabes?
Entonces ustedes ya decidan, yo le pongo la información y ustedes ya deciden cómo quieren medir las tablas, o 100 litros. Y esto lo pueden solucionar con un flexómetro en métrica europea, que es la de centímetros. Entonces tú los pasas después a pulgadas y a pies, ¿sabes? Eso te lo hacen los mismos móviles, te hacen esos cambios, ¿sabes? Miras en las escalas, en la calculadora y puedes hacer esos cambios, ¿vale? Pues entonces espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente.